Bienvenidos amigos al nuevo podcast de Personalmente Político. Vamos ahora a conversar. Vieron que en más de una oportunidad nosotros nos referimos a la necesidad que tiene nuestro país de escuchar nuevas voces y sobre todo nuevas propuestas desde el ámbito político, porque en más de una ocasión hemos reclamado salir de esta famosa y al mismo tiempo maldita grieta que no nos acompaña en nada. Pareciera ser como que gran parte de la sociedad está siempre enfrascada en uno u otro frente, en uno u otro bando, para decirlo de alguna manera. Y así no se sale. En las últimas elecciones, por ejemplo, hubieron alternativas a esta dicotomía, es decir, a elegir entre dos candidatos nada más. Pero de vuelta, un poco promovido por los propios interesados en que eso sucediera y además por los medios de comunicación que aportaron lo propio, se volvió a terminar en lo mismo, elegir entre dos candidatos. No estoy diciendo que la solución sea una tercera alternativa. Sí, lo que digo es que tenemos que salir cuanto antes, insisto, en lo mismo, de esta grieta infernal que no sirve para nada. Entonces, por eso digo, qué mejor escuchar nuevas propuestas. Hay otras alternativas, van surgiendo, obviamente, de a poco, tímidamente, efímeramente, no es fácil formar un partido político nuevo. Nunca lo fue, y menos en este contexto actual en nuestro país. Pero bueno, la intención está y hay gente que se encarga de eso, dedica parte de su tiempo a pensar otras alternativas a lo ya conocido. Y por eso nosotros consideramos que todo pensamiento que se sume al ámbito democrático y que quiera participar en él para lograr objetivos concretos, bienvenido sea. Por eso vamos a hablar casualmente con una agrupación que se llama Social 21, La Tendencia, cuyo representante es Martín Ayerbe, que está en línea ahora en este momento para hablar con nosotros. Martín, buenas noches, antes que nada, y gracias por atendernos. Muchas gracias, Diego, por la comunicación y la invitación a participar de tu blog. Martín, contanos un poquito, sobre todo para la audiencia que no te conoce, ¿quién es o qué es la agrupación Social 21, cuándo se forma y a propósito de qué? Social 21 es un proyecto de liberación nacional, un movimiento de liberación nacional que tiene desarrollada una serie de planes estratégicos con respecto a la Argentina marítima del siglo XXI, los astilleros, la marina mercante, la navegación de ultramar, la custodia del Atlántico Sur. Tiene también una serie de planes de pleno empleo para alcanzar el 100% de la masa obrera ocupada argentina en un ciclo de gobierno no mayor a 4 años, que significa crear 4 millones de puestos de trabajo a razón de 1 millón al año. Eso significa 4.000 puestos de trabajo por día en los 250 días hábiles del año, y eso se hace con planificación y no con improvisación. Tenemos 3 proyectos de ley con estado parlamentario para recuperar el flete marítimo internacional de nuestras exportaciones, el financiamiento en los astilleros argentinos de esos buques que hay que construir para transportar nuestras exportaciones y las importaciones, y la creación de una corporación multimodal de transporte estatal, porque nosotros consideramos que desde la logística es de donde podemos liberar a nuestra patria de la opresión de las embajadas extranjeras y sus multinacionales que mantienen a la Argentina deprimida con una desocupación inducida en un país que está todo por hacerse, con el hambre como herramienta política de dominación en el país de los alimentos, y la construcción de la vivienda argentina en un país que está subpoblado y que es inaceptable que el argentino no tenga una vivienda digna en la cual construir su hogar. Eso es parte de una ciencia argentina que tiene como base el Estado empresario, como conductor del proceso económico, dando el 30% del trabajo y valiéndose de la cadena de valor nacional de la PYME como proveedora de la centralidad estatal en la conducción del proceso económico, pero también tiene una filosofía y tiene un arte, esto que estamos impulsando. Como cualquier movimiento de liberación nacional que se precie, hay un sentido filosófico trascendente de la vida y el mundo que andamos buscando, que estamos construyendo, que estamos inventando, que estamos señalando, y hay un arte que debe ser la libertad del espíritu de la época de los argentinos. Por lo cual la filosofía debe marcar el sentido de avance
para tener acotada la materia y la ciencia y darle un sentido determinado de avance, sacarla de la conducción que hoy lleva el capitalismo a la ciencia a convertir las mayores atrocidades contra la naturaleza, y esa filosofía debe permitir exactamente, mientras tiene acotada la ciencia, tiene que permitir que el arte se despliegue con la absoluta libertad que requiere, porque el arte se trata principalmente de la libertad. Sin libertad no hay arte. Martín, ¿qué le respondes a aquellos que pueden llegar a cuestionarte desde este concepto? Pero, ¿qué propuesta tan alocada es la que presentás en tanto y en cuanto estamos viviendo en un mundo globalizado, en el cual todo está interconectado con todo? En definitiva, lo que proponés vos pareciera ser como una especie de teoría de chacrita, encerrarnos en nosotros mismos y dejar al mundo exterior afuera, una locura en medio del mundo globalizado como está hoy. ¿Qué le responderías a alguien que te cuestiona por ese lado? Que seguramente no nos escuchó. Que seguramente no escuchó ni conoce lo que estamos proponiendo, porque nosotros lo que proponemos es justamente lo contrario, que la Argentina ocupe el lugar en el mundo que le corresponde, no el lugar en el mundo que los Estados Unidos, Inglaterra, Europa y el Japón imperial le proponen, que es ser una colonia agrícola exportadora. El lugar de la Argentina en el mundo es el lugar del desarrollo industrial que los argentinos supimos conquistar en nuestros mejores momentos, dominando la industria naval al máximo nivel, fabricando armamento bajo licencia de las fábricas de armas más importantes del mundo, como es, por ejemplo, el astillero Vickers de Inglaterra, bajo su licencia fabricamos el T-42 Santísima Trinidad, con el cual recuperamos Malvinas en el 82. Las 6 corbetas misilísticas MECO 140, bajo licencia de astilleros Blamenfos de Alemania. Todo eso bajo las normas y los requerimientos de la exigencia de las normas militar y de la NATO, que son las más exigentes del orbe en términos industriales. El rol de la energía nuclear argentina, somos uno de los muy pocos países del mundo, de los muy, pero muy pocos, de 200 países que hay en las Naciones Unidas, apenas 6 países dominan el ciclo completo de la energía nuclear, como lo hacen los argentinos. Y vos sabés que a propósito de eso que vos decís, que es cierto, en cuanto a nuestra capacidad nuclear como país, Argentina tuvo un inconveniente bastante importante con Estados Unidos, a punto tal que en su momento el gobierno de aquel entonces decidió cerrar, digamos, ese proyecto nuclear que era tan importante también para la Argentina, pero como siempre suele suceder, y yo agrego lamentablemente, la potencia se puso en contra y Argentina cedió. La potencia se puso en contra y los políticos profesionales se entregaron. ¿Recordás este acontecimiento? Me imagino que los sí. Que gobiernan los que gobiernan ahora, los que gobernaron antes, los que gobernaron antes, los que gobernaron antes. Los últimos 44 años de la Argentina, desde 1976 hasta el día de la fecha, hay un proceso de entrega de la nación al extranjero, a la subordinación con las potencias imperiales, y el efecto que se produce en la sociedad, en el pueblo argentino, es una desocupación creciente, donde mientras nosotros en el 73, 74 llegamos al pleno empleo, en el último gobierno de Juan Perón. Uy, qué lindo que decís eso, ahora después voy a reflexionar yo, porque te digo qué bueno, qué lindo que nombres esa fecha. Que cites. Y más del 80% de los trabajadores argentinos en blanco. Hoy estamos con el 40% de los trabajadores argentinos en blanco, y lo único que crece en los últimos 44 años es la desocupación, los planes sociales y los desocupados puros. Eso es lo que nos dio la partidocracia demoliberal los últimos 44 años. Entonces, por eso nos estamos lanzando como proyecto de liberación nacional a la disputa electoral, constituyendo un partido mediante afiliaciones. El partido no se arma con debates partidarios, el partido se arma afiliándose. Entonces, las afiliaciones que estamos juntando en este momento son para constituir esa herramienta electoral que nos permita llevar adelante este proyecto y disputar el poder del Estado argentino
de la conducción del Estado argentino en las elecciones. Eso está muy bien, yo te interrumpo por lo siguiente, a propósito de lo que dijiste, es muy interesante y lo comparto a esta fecha que vos ponés en la cual Argentina todavía merecía ser vivida como gran país que era dentro de Sudamérica. Y esto viene como quien dice, a correlato, pero que muchos economistas neoliberales insisten en decir, negando esto que vos estás diciendo y lo cual yo comparto, respecto a 1976 como una fecha clave en muchos aspectos, y dicen, la crisis argentina viene de siglos, viene de... No. Yo puedo asegurar, porque ese era el país que se vivía, que hasta el golpe militar, digamos en el 73-74, vamos a decirlo así, en el último gobierno de Juan Perón, que tuvo sus problemas, la guerrilla, eran las épocas de plomo, Isabelita que no sabía nada, lamentablemente, pero muere, queda López Rega, en fin. En ese contexto, desde todo punto de vista complicado, por decirlo de alguna forma, a pesar de eso, la Argentina tenía una economía muy, digamos, destacada dentro del panorama latinoamericano. Se podía proyectar en esa época, en medio de las balas, de la delincuencia, de la guerrilla y todo eso, o sea, eran tiempos turbulentos, eso es lo que quiero señalar, por supuesto. A pesar de eso, te voy a dar un ejemplo simple pero concreto. Una pareja que recién se formaba y se casaba o que proyectaba una familia, podía aspirar a una casa con el esfuerzo de su trabajo, el sacrificio. Es decir, no faltaba en la forma en que falta el trabajo. Así que yo insisto en lo mismo. Claro, es un fenómeno internacional. También acordate que por ese entonces también se produce la crisis de los petrodólares, termina el estado de bienestar. Es un contexto internacional que cambia. Pero bueno, evidentemente lo que viene a ser, además de lo terrible que hizo el proceso de reorganización, mal llamado de reorganización nacional, es terminar con la economía argentina que, insisto y comparto con vos, en la década del 70, todavía Argentina era un país que merecía ser vivido. Así que destaco eso y lo pongo en cuestionamiento a lo que en más de una oportunidad señalan, vos los habrás escuchado, a los economistas neoliberales y en fin, a los que representan en definitiva a los grandes intereses, ¿no?, corporativos internacionales, diciendo esta crisis viene de mucho tiempo atrás. Inclusive lo meten a los gobiernos de Perón, cosa con la cual no estoy absolutamente de acuerdo, porque más allá de los defectos y virtudes del gobierno peronista, fue el que verdaderamente hizo un cambio significativo en la cuestión laboral. Ahora te quiero escuchar a vos. Además hay otra cuestión. La crisis del petróleo del 73 produjo una transformación tecnológica en todo el mundo. En el caso de la industria automotriz, los motores 6 cilindros en línea fueron desplazados por los motores AP de 4 cilindros, en donde los viejos 6 cilindros, 6 en línea de Falcon, Chevrolet, Dodge, Torino, se volvieron muy caros a partir del 73 con la crisis del petróleo, con el fin del petróleo barato. Y eso produjo transformaciones tecnológicas. Pero la decisión política argentina hizo frente a eso. Y lo voy a poner en 2 ejemplos muy concretos. Isabel Perón puede gustar más, puede gustar menos. Lo que es indiscutible es que Isabel nacionalizó las bocas de expendio. Entonces, Isabel puede gustar más o puede gustar menos. Por supuesto, claro, lógico. Pero es absolutamente superior a cualquiera de todos los gobiernos que tuvimos después. Porque la YPF que tenemos ahora privatizada está en manos del extranjero para hacer negocios con el extranjero. Y los liberales son muy similares a los keynesianos, porque estos keynesianos no saben hacer ni la hoja de un vaso y entregan todo a las compañías internacionales. Toda la explotación de la plataforma marítima la entregaron los keynesianos en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para licitarla a los monopolios internacionales. Eso lo continuó el gobierno de Macri. Y los keynesianos, cuando Macri continúa lo que ellos empezaron, lo denuncian. Y ahora que son gobierno de nuevo, están vuelta a entregar por su propia mano, después de denunciar en la campaña electoral para alinear a la gente a su favor, ahora están entregando la plataforma continental nuevamente a manos extranjeras. Y esto es la Total de Francia, que es la que opera en el Atlántico Sur
frente a Tierra del Fuego, que es la que extrae el gas de la plataforma continental. El gas pasa por el estrecho de Magallanes y llega a la planta compresora de Chile, y el gas argentino después es recomprado por argentinos después de que los chilenos lo comprimen en la planta compresora. Esa es la situación de colonia en la cual se encuentra el país. Y todos los trabajos de plataforma continental offshore que debería realizar YPF por su cuenta está tercerizado a compañías norteamericanas. Esto no se conoce porque no sale ni en los diarios ni en la tele. Pero los negros nuestros que integran Social 21, la tendencia, la militancia de Social 21, los que son candidatos que integran las listas de Social 21, son trabajadores que se despliegan en los más diversos oficios, que trabajan en el ambiente marítimo, que trabajan en el ambiente de astilleros, que trabajan en el ambiente petrolero, que se ganan la vida de los más diversos oficios. Y conocemos estas cosas de propia mano. No necesitamos que ningún economista nos venga a explicar cuántos pares son 3 botines, porque no saben hacer ni la O con un vaso esos tipos. Son inútiles de toda inutilidad. Se necesita otro tipo de protagonistas y otro proyecto en la Argentina. Martín, y en el caso del petróleo, otro ejemplo más significa, el astillero Río Santiago llegó a construir el 80% de los grandes motores diésel que impulsaban los buques argentinos fabricados por mano de obra argentina. Esos grandes motores diésel se fabricaban bajo licencia de Grandi Motor y Trieste y de Fiat. MAN de Alemania, Burmester & Wain de Dinamarca, Sulzer de Suiza. Los Sulzer argentinos fueron tan buenos que fueron preferidos por armadores internacionales por la calidad de su construcción, de su mano de obra puesta en esos motores fabricados bajo licencia por manos argentinas. Cuando se da la crisis del petróleo en el 73, también se da una transformación en el diseño de los motores. Fiat fabricaba motores omnívoros que consumían mucho, pero eran de muy bajo mantenimiento. Andaban con cualquier combustible, con aceite viejo, eran indestructibles. Entonces eran preferidos por los armadores por su bajo costo de mantenimiento. Los Sulzer eran de muy bajo consumo, junto con Burmester & Wain de Dinamarca, pero requerían de una puesta a punto constante y de un mantenimiento permanente. Cuando se da el fin del petróleo barato, como vos lo mencionás en el 73, eso destruyó al diseño de la Fiat, con la cual ellos cerraron su departamento de diseño y empezaron a fabricar de manera subordinada y rendida grandes motores diésel bajo licencia extranjera. Siendo ellos diseñadores, se subordinaron al triunfo de los suizos de Sulzer. La Mitsubishi de Japón, en vez de echar a todos sus técnicos, lo que hizo fue poner a sus técnicos de diseño en producción y empezaron a fabricar Sulzer bajo licencia. La Mitsubishi llegó en un momento a concentrar cada 90 motores que vendía la casa central de Sulzer en Suiza, en Winterthur. Los Mitsubishi de Japón vendía 140 de origen japonés. Entonces, la Argentina, frente a esos acontecimientos del máximo nivel de la mecánica mundial, con las grandes potencias de este mundo, la Argentina también tallaba y era parte de ese debate. Y la calidad argentina demostró que tanto podíamos fabricar los Fiat 757 AB como los Sulzer de Suiza, y ambos ser requeridos por armadores internacionales. Entonces, las decisiones políticas, como la nacionalización de las bocas de expendio de Isabel Perón, o la política marítima del general Perón, a la Argentina no la derraparon, sino que la pusieron en el primer nivel del debate internacional. Los gobiernos que vinieron después son los que se justifican y amparan en el poder del imperialismo, en el poder de las fuerzas de la historia, porque son materialistas dialécticos que creen en el determinismo histórico. Y con eso condenan a la miseria, a la pobreza y la desocupación a millones de argentinos, porque no tienen voluntad de pelear, porque son débiles y se victimizan, que es lo que hace este gobierno en exactamente este momento. Victimizarse. Son los que tienen el poder, pero hacen declaraciones, dan opiniones y se expresan como si fueran víctimas.
¿Qué le queda a un desocupado? Cuando el jefe de gabinete anda pidiendo que se apiaden de él porque es una víctima. Cuando el presidente de la nación habla como una víctima, ¿cómo lo mide un desocupado que no tiene que comer esta noche y no sabe qué va a comer mañana? Martín, Es grave la situación. Sí, por supuesto. Martín, te cambio de tema, pero siempre teniendo en cuenta todas estas cuestiones que planteaste previamente. Nuestra riqueza histícola, de la cual poco se habla, ¿está realmente, digamos, librada a su suerte? ¿Cómo está el tema de la actividad ilegal pesquera de los chinos, por de pronto, digo yo? Capaz que vos podés profundizarnos más en el tema. Catastrófico, un desastre. Esto tiene inicio principalmente con el Festival de Licencias Pesqueras de Felipe Solo, cuando era Felipe Solano. Felipe Solo, ministro de Menem, del gobierno de Menem, de Agricultura, Ganadería y Pesca, que tuvo dos hechos extraordinarios en su vida. ¿Qué pasó Uno ahí? es permitir la entrada de la soja transgénica de Monsanto para envenenar a todos los argentinos. Y segundo, el otro evento tan importante de su vida es el Festival de Licencias Pesqueras, donde generó el descontrol total de la pesca del Atlántico Sur. Entonces, son los que colaboraron con la corona británica, porque son los mismos que firmaron los acuerdos de Madrid con el canciller Domingo Felipe Cavallo en 1989, que primero fue canciller y después fue ministro de Economía, y que fue quien firma los acuerdos de Madrid junto con Lucio García del Solar, y entregan toda la información estratégica de las especies vivas, de la salinidad del mar, de sus mareas, de sus corrientes, de sus recursos de plataforma, se le entregan a la corona británica sin beneficio ninguno para el país. Entonces ahí están paradas las multinacionales en la plataforma continental, con la entrega que se hizo en la década del 90 de información estratégica que recopilaba el Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, que recopilaba el Instituto Antártico, el Servicio Hidrográfico, la Armada Argentina, YPF, porque lo que hoy perfora la Total de Francia lo tenía relevado YPF hace 40 años atrás. Entonces, en la pesca se da el mismo descontrol y además los ingleses empiezan a emitir licencias ilegales pesqueras. Eso implica que a través de Malvinas, los kelpers emiten licencias ilegales pesqueras, lo cual les permite un subsidio de $160.000 por año por familia kelper por emitir licencias ilegales, sin trabajar, viven de rentas. Esa es la fuerza y la base de su ocupación. A partir de eso es la entrada de toda la flota internacional, que es principalmente de España, de China, y luego viene Corea del Sur, Malasia y países del sudeste asiático que también están con presencia en el país. El volumen de extracción es este. Nosotros teníamos para 1985, se extraían 300.000 toneladas de pescado al año que tenía relevado el INIDEP. Para el año 1998, de 300.000 toneladas se pasaron a 1.400.000 toneladas de extracción anual. Eso es lo declarado ilegal. Lo ilegal tiene el mismo volumen o un poco más. Esto quiere decir que hoy estamos por encima de los 3 millones de toneladas al año de extracción de biomasa en el Atlántico Sur, de lo cual lo único que ingresa a la Argentina de todo eso es menos del 5% de todo el volumen. El 95% de la extracción viaja a Estados Unidos, a Europa, a la China, al sudeste asiático. Tremendo. El pescado que le falta a nuestros chicos, a nuestra familia en la mesa, está en manos del extranjero. Martín, otro tema que ustedes abordan a través de la agrupación Social 21, La Tendencia, a la cual perteneces, es el del transporte, el tema del transporte. ¿Qué proponen ustedes concretamente? Para resolver todos estos temas, como estábamos hablando de
tanto en el ejemplo petrolero, tanto en el ejemplo de la pesca, o en la producción en general del país. La Argentina es un país muy grande y muy despoblado, y con falta de conexión. Esto es diseño de las embajadas extranjeras que quieren aislar la Patagonia Argentina para reservarla para su propio dominio en el futuro, y desde ahí saltar a la Antártida. Entonces, lo que proponemos nosotros es crear una corporación estatal de transporte que supere lo que fue la vieja ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, y que sea una empresa de líneas multimodales, ya no marítimas, multimodales argentinas, que centralice bajo una operatoria estatal. Creo que la sede central, perdóname, creo que la sede central estaba en Corrientes al 600, ¿no? Era un edificio grande, imponente, como la propia empresa lo fue en su momento, lamentablemente ya desaparecida, ¿no, Martín? Sí, sí. Y además, ya ELMA en la década del 60 se estaba convirtiendo en multimodalismo porque tenía oficinas en Córdoba donde levantaba carga. Entonces, ¿qué hacía ELMA? Se valía del ferrocarril argentino, tomaba la carga en Córdoba y se valía del ferrocarril argentino para llevarlo por la vía férrea hasta la terminal portuaria y de ahí al flete marítimo. Entonces, eso ya en el 60 comenzó con ELMA. Menem terminó destruyendo todo con Santos Casale en la década del 90, junto a la Federación de la Industria Naval Argentina, de Horacio Martínez, junto al ingeniero Tetamanti, de Servicio Portuario Integrado, y subsecretario de Puertos y Vías Navegables de Cristina Fernández de Kirchner, y otros personajes de la Liga Naval, la Cámara Naviera Argentina, que vieron cerrar los astilleros, las empresas de navegación, sin decir esta boca es mía, porque se convirtieron en funcionarios liberales o en funcionarios keynesianos. Entonces, esa destrucción de ELMA hace que la Argentina no tenga dominio sobre el intercambio con el mundo, porque no domina el flete marítimo. Pero ya no sería suficiente el flete marítimo, porque todas las corporaciones internacionales de transporte operan de manera multimodal. Entonces, para equiparar al país con las potencias extranjeras, lo que tenemos que hacer es crear una corporación de transporte estatal para poder enfrentar a estos grandes monstruos del transporte, como es Maersk Sealand, la International Shipping Company, Evergreen, COSCO, Hapag-Lloyd, Hamburg Süd, que son las que manejan el comercio exterior en transporte de contenedores. Y es lo que vemos nosotros precisamente, eso te iba a decir Martín, esos nombres que son las marcas de las empresas sobre los grandes containers en los puertos. Sí, eso es lo que nosotros podemos ver en los puertos, los contenedores, las cajas metálicas de colores, que son importaciones de manufacturas industriales de alto valor agregado que inundan la Argentina y nos generan una desocupación inducida, porque la Argentina no tiene trabajo para los argentinos, pero sí tiene dólares para pagar trabajo extranjero. Este es el ridículo en el cual se vive en el país. Y en el caso de los graneles, Cargill, Continental, Archer Daniels Midland, Hapag, Bunge, que son las que manejan los graneles, ¿no? Claro, la cosecha. Claro. Entonces son empresas que son centenarias, hijas de las coronas europeas, que han mudado dentro del avance del capitalismo a convertirse en sociedades anónimas, pero su origen son las coronas europeas, y hace cientos de años, 500 años, que dominan el intercambio con el mundo a través de eslabones navieros silenciosos, con los cuales es difícil detectarlos para quien no está en el ambiente. Claro, y como la empresa Murchison, ¿no es cierto?, que es de otra cosa, pero es inglesa, tengo entendido. Claro, que opera puertos, que opera flota, claro, y que inunda con importaciones automotrices. Claro, pero volviendo al tema del proyecto, que yo un poco te dispersé, digamos, en la conversación, Martín, ¿cuál es la propuesta de ustedes concretamente? Una corporación multimodal de transporte se vale de todos los medios. Entonces, para un productor agrícola, ELMA 21 le va a poner un camión en la tranquera cuando tenga que levantar la cosecha. Le va a pagar la cosecha en el momento, con una orden de pago al peso que va a ir a cobrar al banco, mediante una herramienta que se llama precio sostén, en donde si llega a tener helada, sequía, alguna plaga,
nosotros le sostenemos un precio sostén para que no se funda y no tenga que malvender la tierra que tanto le costó conseguir. Entonces, ese precio sostén es para sostener la actividad y que siga produciendo. ¿Le fue mal este año? No importa, lo bancamos y que el año que viene continuemos la producción. Ese camión va a ir o a una playa de acopio, a un silo, o va a ir directamente al puerto. Ahora, ¿el camión dónde lo va a tirar? Inmediatamente en la primera estación ferroviaria que tenga. Entonces, la carga pasa del camión al ferrocarril. El ferrocarril va al puerto, del ferrocarril en el puerto pasa al buque y del buque llega a destino. Eso es el ejercicio a partir de manera centralizada de toda la cadena de valor del transporte. O sea, lo que tendría, claro, que entonces obviamente lo que me estás diciendo es que hay que volver al tema del transporte de carga como elemento vital dentro de la distribución, que además abarata precios. Y yo te decía la otra vez, hablando en forma privada, un poco preproduciendo esta nota que vamos a hacer ahora, que te comento, Martín, que es mucho más interesante de lo que esperaba, así que realmente en nombre de nuestros oyentes te lo quiero agradecer ya mismo. Hablábamos nosotros respecto de bueno, como era antes, como era hace décadas pasadas, ¿no es cierto?, que el transporte en general de carga se hacía a través de trenes, y cómo se hace, tengo entendido, vos me corregirás que sabés más del tema que yo, en buena parte del mundo, es decir, es una locura transportarlo por camiones. Bueno, digo, si este cambio tan importante, y en definitiva para el país y sobre todo para el bolsillo del consumidor, porque eso se va a ver reflejado, por supuesto, el tema del costo del transporte, también en el costo final de lo que uno compra. Bueno, te vas a tener que enfrentar con Moyano y su gente, porque ellos tienen prácticamente hoy por hoy el monopolio del transporte de bienes, de mercancías, ¿va?, de alimentos. ¿Cómo lo manejarías? No lo sabemos. Nosotros vamos a hacer esto. Lo que hagan los demás es problema de los demás. Nosotros vamos por la recuperación de la Argentina y de su traza ferroviaria. El que se oponga a la recuperación de la traza ferroviaria, que lo diga, que levante la mano, que alce su voz y que explique por qué se opone a esta iniciativa. Pero tiene que salir a la luz. Exactamente, claro. Entonces, nosotros esto lo hacemos de cara al sol. Exacto. Como corresponde, como argentinos que somos. El que está subordinado a la geopolítica norteamericana, que salga a la luz. Nosotros tenemos una sola divisa y una sola causa, que es la causa del pueblo y la bandera de la patria, y no nos importa otra cosa. No hay nada, ni ningún sector, ni ninguna minoría, ni ningún círculo. Claro, porque hay que pensar en el bienestar general, no en bienestares particulares. Estoy completamente de acuerdo con vos, claro. Martín, estos proyectos, ambos proyectos, sobre los cuales te explayaste, fueron presentados ante el Congreso, ante nuestro Parlamento. Contanos quiénes tomaron estos proyectos para tratarlos o para presentarlos en su momento. Hace 18 años que los proyectos Transporte por Agua con Reserva de Carga para recuperar el flete marítimo internacional y el Fondo de Desarrollo Industrial Naval se vienen presentando hace 18 años de manera ininterrumpida, desde el año 2002 hasta el día de la fecha, en la Cámara de Diputados y Senadores. Lo mismo también con empresas de líneas multimodales argentinas del siglo XXI. Quienes le han dado firma en la última presentación son Magdalena Sierra, Hugo Yasky, el diputado Grana, el diputado Correa, y creo que también hay otros diputados que han sumado firmas recientemente a la misma iniciativa. ¿Esto se le va a dar tratamiento? ¿Cuándo consideras que puede llegar a suceder? Bueno, debería dársele tratamiento. Por eso, mientras algunos diputados apoyan esta iniciativa, por eso nosotros estamos armando partido y lista para poder impulsar las iniciativas por nosotros mismos. Claro, nunca se presentaron como partido todavía, ¿no, Martín? No, Social 21 tiene apenas 2 años y pico. Claro, por eso, claro. Entonces, Martín, ¿la idea de ustedes es presentarse para las próximas ya? Sí, apenas podamos presentarnos, nos presentaremos. Apenas se pueda
nos presentaremos en todos los territorios donde nos podamos presentar, en todas las provincias argentinas donde podamos armar lista y presentarnos, lo haremos. Eso es tarea permanente y constante en el tiempo, pero las iniciativas políticas nuestras tienen mayor antigüedad y trayectoria que la breve vida que tiene Social 21. Social 21 se crea con este objetivo, ¿no? El proyecto de liberación nacional es anterior, el movimiento de liberación es anterior. Lo que es nuevo es Social 21 como expresión que se presenta a elecciones con candidatos propios y con proyecto propio. Te va a causar gracia esto que te voy a decir, pero bueno, tiene que ver con la cuestión periodística. Nosotros los periodistas siempre a veces nos fijamos en cosas que para algunos pueden ser cosas nimias, insignificantes, pero todo tiene que ver, y sobre todo si pretenden ustedes incursionar en este fascinante mundo de la política, también van a tener en cuenta el tema del aspecto, el physique du rol y todas esas cosas. Bueno, la cuestión de imagen básicamente. Cualquiera que no te conoce y esté escuchándote dirá, este habla como un milico, debe ser un milico. Sin embargo, te veo en la foto y pareces un hippie Rolling Stone. Con esto quiero decirte que tu discurso a lo mejor puede llegar a confundirse. Por eso, qué mejor que vos me digas cuáles son, como me lo dijiste fuera del aire, tus referentes históricos para ubicar y poner nombre y apellido a la agrupación Social 21, porque cuando vos me lo dijiste, ahí dije, bueno, uno medianamente algo se formó y se preparó en la vida, dije, ya sé de qué están hablando este muchacho. ¿Cuáles son tus referentes históricos? Bueno, la pinta es lo de menos porque Totalmente. Nuestro aspecto y nuestra cáscara tiene que ver también con las personas que fuimos en nuestra vida mientras fuimos creciendo. Nosotros, en mi caso, que ya crucé los 40, nuestro lugar de resistencia y de pensamiento y de fuerza, de fortaleza espiritual no estuvo en la política, nos lo dio Hermética. Ya te iba a decir, mira, Patricio Rey y su redondito de ricota. Totalmente, yo te decía 100%, claro, completamente. Pero para nosotros la dimensión espiritual de Hermética nos permitió mantenernos en la línea y ser las personas que somos, porque fue para nosotros un refugio, una forma de seguir sintiendo, pensando y siendo las personas que queríamos ser. Porque en medio de la joda del menemismo, del reviente menemista, nosotros estábamos ahí. Entonces, la línea que nosotros expresamos, a partir del rock, que es lo que llega a nuestras vidas cuando somos jóvenes, a partir de ahí nos conectamos también con toda la historia familiar, que es el folclore argentino. José Larralde, Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez. Uy, qué autores, qué poetas, por favor, qué poetas. Jaime Dávalos. Qué grande. Qué grande. Entonces, eso es para nosotros parte de nuestra constitución, como personas y como movimiento. A su vez, el tango, que llega quizás un poquito después, el tango también para nosotros, Homero Mansi, Enrique Santo Discépolo, el gran Homero Mansi y Carlos Gardel constituyen para nosotros también la base de nuestra doctrina política. Alguno puede pensar que qué tendrá que ver el tango, el folclore y el rock con la política. Bueno, para nosotros es parte de nuestra doctrina. Claro. Una filosofía existencialista argentina que se expresa a través del arte y no a través de la academia. La academia no nos ha dado, en todos estos años la academia no nos ha dado nada que a nosotros nos sirva, pero sí en los artistas argentinos encontramos un sentido trascendente de la vida y el mundo que nos permitió llegar hasta acá. Martín, a propósito de toda esta semblanza que nos das y que refleja muy bien el espíritu de la agrupación y de vos mismo, por supuesto, de todo, o digamos al menos la mayoría de los integrantes, me surge hacerte una pregunta, y es válida en tanto y en cuanto como, digamos, militantes de esta agrupación y futuros políticos, ¿por qué no? Ojalá así sea, porque todo lo que sume, como yo dije al principio, para salir de la grieta entre dos candidatos nada más, como si no existieran alternativas, bienvenido sea, digamos, con el voto popular, por supuesto. Pero tengo que hacer esta pregunta porque, lógicamente, en este contexto que vos me planteás, hermética, heavy metal, del bueno, por otra parte, porque yo comparto esto, pero digo, estamos viviendo una sociedad que vive, digamos, que está
presentando cambios fundamentales y trascendentales en su cuestión, bueno, en general y en particular con respecto a los millennials, a las nuevas generaciones y demás. ¿Cómo te plantás vos como persona y seguramente a través tuyo la agrupación Social 21 ante la diversidad, ante el lenguaje inclusivo, ante la comunidad de gays, lesbianas y travestis y trans, es decir, todo este universo de personas que hoy tienen un protagonismo que, bueno, hace 30 años era impensado? Me gustaría tu reflexión al respecto. Para nosotros lo importante es el pueblo argentino. Después lo que cada uno hace con la sexualidad es un problema de cada persona. Está en el fuero íntimo de la persona. Nosotros le decimos cómo tiene que acostar. Eso es el problema de cada uno. No nos preocupa a nosotros eso. Correcto. Nosotros jamás tuvimos un problema en ese sentido porque el pueblo argentino no discrimina. Correcto. El pueblo argentino no discrimina. No hay problema en los barrios con respecto a eso. Esos son discusiones que la partidocracia demoliberal quiere instalar para sacar al argentino de los temas trascendentes. Entonces se está discutiendo... O la violencia de género también, por la orientación sexual de las personas, cuando lo que hay que discutir es el comercio exterior y la industria nacional. Entonces son elementos distractivos que la partidocracia demoliberal instala para confundir y marear al conjunto del pueblo argentino en falsos debates, en falsos antagonismos, y en esta truchada que es la grieta, que tal cual la presenta el oficialismo y la oposición, es falsa. Porque la grieta, para nosotros, la división, no es entre oficialismo y oposición, no es una división vertical en donde está uno a la izquierda y el otro a la derecha. No. Para nosotros la división es, arriba están los políticos profesionales, los militares golpistas, las jerarquías religiosas y los empresarios capitalistas. Y abajo estamos la mayoría, que somos el pueblo trabajador, el que tiene que salir a ganarse el pan todos los días. Martín, vos además, y esto quiero compartirlo porque hay audiencia que nos sigue a través de nuestro blog, por suerte a diario y fielmente, que no sabe que vos, por ejemplo, haces encuentros online, ¿puede ser? ¿Por qué no nos contás esto que me comentabas fuera de micrófono, que haces creo que lunes y martes y jueves, o lunes y no sé qué días de la semana, en la cual imagino que socializarás con la gente, ¿no? Haces contactos por Zoom, ¿cómo es? Lo que hicimos en este momento donde nos encerraron con la pandemia es mantener lo que veníamos haciendo hace muchos años. Nosotros hace más de 10 años iniciamos unos debates en asamblea, en democracia participativa, que se llaman las cátedras bárbaras, que es la cátedra de la barbarie. La barbarie en Argentina, la Montonera Federal, Martín Güemes, el Chacho Peñalosa, Felipe Varela, Facundo Quiroga, Artigas. Como lo definían los poderosos a la barbarie, ¿no es cierto? Con ese concepto, sí, frente a la civilización, que era lo bueno, ¿no? Entre comillas, para nosotros, entre comillas, ¿no? Claro, por supuesto. Pero cuando el enemigo nos escupe, para nosotros las escupidas del enemigo son medallas. Entonces, así como Eva Perón, lo que era un insulto lo convirtió en una virtud, los cabecitas negras, lo que era un insulto de la oligarquía contra los pobres, Eva Perón lo tomó como virtud y lo expresaba de manera cariñosa diciendo mi grasita. Claro, exactamente, correcto, correcto. Sí. Así como Irigoyen se reía de las burlas y hablaba de su propia chusma. Interesante cómo lo reivindicas. Disculpame, Martín, mira, porque me voy acordando de las cosas. Qué interesante lo que ustedes reivindican, porque al final no dijiste lo que yo realmente te estaba induciendo a que dijeras, que eran los que ustedes y la agrupación de ustedes consideran los referentes históricos. ¿Por qué no los nombrás? Juan Manuel de Rosas, Juan Martín Rosas, Irigoyen y Perón. Ahí está, porque la Argentina. Sí, pero vos lo ponés a Irigoyen, y está muy bueno eso, ¿eh? Me pareció un detalle importante de parte de ustedes, que en ese grupo lo incluyas a Irigoyen, porque hay algunas otras personas que no lo incluyen a Irigoyen, y ustedes sí, me parece bueno. Irigoyen fue
Perón fue el Irigoyen de su época, Irigoyen fue el Rosas de su época y Rosas fue el San Martín de su época. Cuando la batalla de la Vuelta de Obligado, San Martín le entrega el sable libertador a Rosas y dice, esta es la forma en la cual yo le agradezco simbólicamente el compromiso por la defensa de nuestra patria, como lo ha hecho el brigadier don Juan Manuel de Rosas. Y le entrega el sable libertador, y San Martín en ese momento está haciendo el trasvasamiento generacional. Claro. Entonces, San Martín ya está viejo, siempre vivió enfermo, y en ese momento ya estaba viejo, y en el extranjero, pero Rosas es el San Martín de la época. Después de Rosas, después del 1870, después de la guerra contra el Paraguay, donde se extermina al gaucho y al indio. Totalmente, o sea, nefasta, en esa nefasta guerra, nefasta. Porque hay un error en el revisionismo histórico, que si bien es propio, es nuestro, pero hay un error en el revisionismo histórico que se comete por bronca. Entonces, muchas veces los revisionistas históricos, que son nuestros, que son compañeros nuestros, pero a veces dicen, para denigrar a Mitre, dicen que Mitre fue un general que no ganó ninguna batalla. Bueno, nosotros no creemos que es así. Nosotros lo que creemos es que Mitre jugó a perder siempre porque su objetivo era desangrar al Paraguay y al gauchaje argentino, que era lo mismo. Entonces, manda a matar pobres a otros pobres porque se deshace del Paraguay, pero también se deshace del gauchaje argentino en esa guerra fratricida. Eso es Mitre. Entonces, luego de eso hay una reconstitución de las fuerzas populares argentinas a través de la Revolución del Parque de Leandro N. Alem, porque Alem es el hijo del ahorcado. Alem es el hijo del mazorquero Alem, que estuvo con Rosas. Y Alem presenta combate en la Revolución del Parque y pelea hasta el final, cuando se le agota la munición, y termina peleando con bayoneta calada. Esa gente vio todo. Totalmente, y la historia... Irigoyen es el sobrino de Alem, que estaba junto a Alem en la Revolución del Parque. Y cuando pasa el tiempo de Alem, y Alem ya no aguanta su propia vida y se limpia, sigue Irigoyen con esos mismos ideales. Entonces, esa montonera federal, ese gauchaje que estaba en el última instancia junto a Alem, después se va reconvirtiendo y se convierte en los guapos orilleros de la secta del Coraje y el Cuchillo. Los guapos del Arroyo Maldonado, los guapos de San Telmo y de Valvanera. Y de Avellaneda, ¿te acordás de Avellaneda? Los de Barracas al Sur, por supuesto. Claro, exactamente, claro, estaban Roserito, estaban todos en la época del conservador que teníamos acá de intendente. Te quiero aclarar que estamos en el lugar en donde producimos el blog de Avellaneda, claro, entonces viste el tema del Puente Viejo, Barceló, bueno, en esa época estás hablando vos, ¿no es cierto? Bueno, sí, de esa época vienen esos hombres de la esquina rosada, claro, de la secta del Coraje y el Cuchillo, a lo cual Irigoyen fue su conducción política. Entonces, hay que recordar que Irigoyen enfrentó al gobierno de Sáenz Peña con 5.000 radicales armados, con esos guapos armados, con revólveres y cuchillos, para que hubiera elecciones en la Argentina y el pueblo pudiera votar. Exacto. Entonces, ahí hay una continuidad histórica muy potente y de gente de coraje, como fue la gente de Irigoyen, y eso para nosotros es una expresión muy actual, porque nosotros en esta lucha política que estamos emprendiendo no tenemos la suerte de ser coroneles del ejército del GO. Ojalá lo fuéramos, pero la verdad que no nos tocó la suerte de la vida. Somos laburantes comunes y silvestres, entonces no tenemos la posibilidad formados, Martín, ¿no? Habrás leído bastante en tu vida, si no, no podés hablar como estás hablando. Bueno, trato de comprender, de conocer mi pueblo y mi patria, y, claro, y en ese caso no tenemos esa ventaja de ser los coroneles del GO. Tampoco nosotros somos estancieros a los Juan Manuel de Rosas, que se desclasan de su propia clase social y se funden en el gauchaje. Tampoco nosotros somos generales como San Martín,
con un cuerpo de granaderos a caballos. Dios quisiera, nosotros quisiéramos, anhelamos ser granaderos a caballo como cualquier argentino de bien. Ahora, quizás somos más parecidos a la chusma irigoyenista, quizás somos más parecidos a los cabecitas negras del 17 de octubre. Claro, sí, claro. Entonces quizás nuestro camino y nuestra forma de nacer, de romper un mundo y nacer a un nuevo mundo, quizás tenga más que ver con eso. Exacto. Quizás tenga más que ver con el Arroyo Maldonado, con Barracas al sur, con los hombres de la esquina rosada. Totalmente, sí, muy buena la reflexión. El tango ha llevado eso a nosotros en más de 100 años. Hace 150 años que el tango viene viajando hacia nosotros y hoy en este siglo XXI, esa filosofía del coraje que expresa el tango argentino es nuestro combustible espiritual. Qué bueno lo que decís, adhiero totalmente, porque realmente es así, hay que conocer la historia, hay que reivindicar a aquellos que la, entre comillas, historia oficial pretendió borrarlos, después el revisionismo histórico, como decís vos, en muchas oportunidades le ha dado su chance, como quien dice, a figuras que lo merecían. No sé, bueno, por ejemplo, me surge alguien, Manuel Dorrego fue un grande, y hasta no hace mucho tiempo no era reivindicado. Manuel Dorrego fue un gran argentino. Esta es mi opinión, no sé si la compartís vos, ¿no? Sí, ahí es importante ver algo, porque Rosas tiene las exactas ideas, las mismas ideas que Dorrego. Pero hay una gran diferencia. Dorrego se deja matar y Rosas no. Y Rosas mata antes de que la conspiración llegue hacia él. Entonces, la manera de protegerse de Rosas es anticipar a sus enemigos. Entonces, Dorrego, incluso hasta la propia oligarquía, hasta el propio mitromarxismo, corriente liberal argentina, incluso acepta a Dorrego. Ahora, vomitan frente a Rosas, se descomponen frente a Rosas, porque el peor de todos los argentinos para ellos es Rosas. Es peor que Irigoyen, es peor que Perón, es peor que San Martín, es peor que Dorrego. Por eso es el más odiado Rosas, porque no se deja matar y actúa antes que actúen sus enemigos, para que no se repita lo que pasó con Dorrego. Rosas aprende de lo que ocurre y él y Encarnación Ezcurra comprenden que deben anticipar a sus enemigos. De hecho, por eso tratan de proteger a Facundo Quiroga, y Facundo, porque era un hombre, un guapo, el tigre de los llanos, no acepta la custodia que Encarnación insiste en muchas oportunidades, porque lo quiere cuidar, porque lo quiere proteger, aunque no compartan todo el proyecto del mismo modo con Rosas. Rosas quería el orden y Quiroga quería la Constitución, la ley. Claro. Sin embargo, a pesar de su debate interior de la época, Encarnación, que era la verdadera conducción del proceso, ahí hay que señalar el rol de la mujer argentina en la conducción política. Y en aquella época, destacable 100%. Encarnación era la que lograba sintetizar a los dos, a su marido y a Quiroga. Entonces Encarnación le decía a Quiroga, mi marido, aunque tiene otra idea que usted, a usted lo aprecia mucho, y yo quiero ser su principal amiga y benefactora, porque usted, Quiroga, es necesario para el proyecto federal. Y Quiroga le decía, no se olvide que yo soy de ideal unitario, por eso quiero una constitución y una ley para la cual todos nos sometamos a ella, claro, pero escucho a mi pueblo, y mi pueblo es federal, mis gauchos son federales, así que no importa lo que yo piense, porque yo debo acatar el mandato de mi pueblo federal. Entonces, ahí hay una mujer argentina como Encarnación, que es la que logra sintetizar el proceso político y conducirlos a todos. Entonces, en ese caso, para nosotros, el coraje es la filosofía de los argentinos, que hoy está tapada de ceniza, pero que esconde ese rescoldo, una brasa ardiente
que debemos soplar en el siglo XXI para volver a encender la llama de la argentinidad. Martín, aquellas personas que quieran comunicarse con vos y básicamente con la agrupación para conocer más respecto a sus actividades, en fin, ¿por qué no también integrarse? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Tenés algún contacto, un email, un teléfono? No sé, algo, porque ya te dije que hay algunas personas, o espero que sean muchas, las que no te conocen por ahora y que van a ingresar a la página, como lo hacen siempre, se van a encontrar con esta nota, seguramente les va a resultar muy interesante porque estuvimos también hablando de historia argentina, que es tan rica por cierto, pero no saben cómo ubicarse, cómo podrían hacer. ¿Tenés un contacto? Sí, nos pueden buscar por las redes sociales, que es lo más fácil y accesible, por Facebook, Social 21 La Tendencia. Nos pueden encontrar también en YouTube, donde hay muchos videos nuestros publicados. Pueden mandarnos correos electrónicos, en las páginas están los contactos, y pueden además pedir nuestro teléfono 1156419067. Y también, bueno, nosotros, como me preguntabas, yo estoy transmitiendo martes y jueves de 19 a 21 y los sábados de 22 a 24 en lo que se llama Radio Cuarentena, que es las cátedras bárbaras que se hacen en los barrios, en asambleas con una tiza, un pizarrón o una pared, algunos gráficos, algunas láminas, algunos mapas de la Argentina, y ese debate que hacemos fraternalmente entre argentinos en la base social del pueblo argentino, en los barrios, pueden ser en centros culturales, unidades básicas, comités, ateneos, pero la mayor parte de las veces son en las casas de las personas que abren su hogar para recibir a todos aquellos que quieren participar y convidarlos con un mate, con un bizcocho, con un tabaco negro, con un vaso de vino, con un choripán, con lo que haya. ¡Qué rico! ¡Qué linda semblanza que estás dando, Martín! La verdad, está buenísimo esto. Así somos nosotros. Cuando hay un manguito comemos empanada o algún asadito, pero la mayoría de las veces es así. Entonces, eso lo hemos trasladado a las redes sociales porque nos tienen a todos encerrados. Entonces, eso se llama Radio Cuarentena, que empezó con la cuarentena y va a terminar con la cuarentena. Y estamos haciendo transmisiones donde ya llevamos 65 transmisiones, donde pusimos en debate 65 temas nacionales de la patria grande y del mundo, en los tres elementos que constituyen a la persona humana, que es la ciencia, el arte y la filosofía. Y han pasado 65 disertantes que han expresado los más diversos temas en 65 oportunidades que llevamos en la Radio Cuarentena. Y eso es un patrimonio político fuerte, porque no sé qué otra fuerza política puede presentar 65 exposiciones sin repetirse, y por ahora venimos bien porque cada programa sorprende, así que eso es buen signo de que venimos bien. ¿Y cuál es el sitio web? ¿www? Para escucharlo. De Martina Yerbe. ¿Cómo es? Desde Facebook. De Facebook. Salimos en vivo por Facebook, que es lo más simple, la herramienta más a la mano que tenemos. Perfecto. Martín, ¿algo que te haya quedado en el tintero? Espero que no sea esta la única oportunidad que tengamos de contactarnos, pero digo, no. Más allá de eso, ¿algo que te haya quedado en el tintero que quieras decir al final de esta charla? El materialismo es tan egoísta que hace pasar hambre a los argentinos en el país de los alimentos. La desocupación que sufre nuestro pueblo trabajador es inducida por las potencias extranjeras porque el país importa del extranjero lo que puede fabricar por sí mismo. 8 de cada 10 autos que pagan el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos no le dan trabajo a otro argentino. 8 de cada 10 autos le dan trabajo a los extranjeros. Son extranjeros 8 autos de cada 10. Apenas 2 se producen en Argentina. Entonces, hay que ligar la producción con el consumo interno a partir de la nacionalización del comercio exterior. Por eso nuestro proyecto tiene una fuerte impronta naval marítima que nos permita a nosotros dominar las relaciones de intercambio para ser libres, independientes, soberanos
y que eso constituye la justicia social que solo da el trabajo. Y esto significa que para nosotros no va a alcanzar un mejor sistema de reparto. No va a alcanzar que nosotros reemplacemos a este capitalismo en el cual vivimos, a este materialismo capitalista, por otro materialismo de reparto mejor. Se requiere de algo más. Para nosotros se requiere de una dimensión espiritual que constituya una mujer y un hombre nuevo para crear una patria nueva. Y eso tiene que ver con un orden superior al orden de la materia. Para que los argentinos demos la batalla final de este mundo, de toda la humanidad, que es la lucha del espíritu contra la materia. Para que ningún ser humano esté sometido materialmente por otro. Para que todos tengan trabajo y desde la afirmación del propio trabajo, de 8 horas de trabajo, de 8 de descanso y 8 de tiempo libre, en esas 8 de tiempo libre, nosotros podamos sembrar esa mujer y ese hombre nuevo. Podamos sembrar los valores, una filosofía argentina que permita construir ese sentido trascendente de la vida y el mundo que tanto andamos buscando los argentinos. Martina Yerbe, Agrupación Social 21 La Tendencia, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a vos, Diego. Un abrazo para todos.